Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les habla Luis Carlos Lemos, su tutor del curso de Fundamentación Tributaria del programa de Contaduría Pública de la UNAP. ¿Cómo están? Voy a hacer unas precisiones sobre el PREPSI que hay que elaborar en el paso 4. Este PREPSI contiene dos aspectos: impuesto sobre las ventas y impuesto nacional al consumo. Los PREPSI que he observado, muchos solo contienen impuestos sobre las ventas. Si ustedes observan bien la guía, el PREPSI contiene dos aspectos: impuesto sobre las ventas e impuesto nacional al consumo. Por lo tanto, hay que leer bien la guía. No nos pongamos a hacer las cosas porque otro hizo solo con impuestos sobre las ventas. Hay que leer la guía. Voy a hacer unas acotaciones sobre unas inquietudes de algunos estudiantes. Algunos estudiantes ya han visto la nota del paso 3 y han visto que su nota pues está algo reducida. No reducida pues en el término reducida, pero por lo menos no sacaron el puntaje total. Algunos se les bajó por ahí 10, 15, 20 puntos. ¿Cuál es la razón de ello? Y digamos, a los que me han hecho el reclamo les he dicho, la razón es porque su participación fue 4, 5, 6, 7 días antes de que se cerrara el paso. Si bien el paso, por decir algo, se aperturizó para el caso del paso 3, se aperturizó el 15, el 15 de marzo y terminaba el 15 de abril. Yo no les voy a exigir de que participen el 15 de marzo, porque recién el 15 de marzo ustedes deben de estar leyendo el material de estudio. No les exijo que participen el 16, el 17, el 18. Los primeros 3 días se supone que es haciendo lectura. De pronto ustedes podrán participar diciendo voy a asumir tal rol o algo así por el estilo. Pero sí, a partir del cuarto, quinto día, sí, porque normalmente estos pasos tienen unas actividades individuales y después de las individuales vienen las colaborativas o grupales y las grupales se hacen con base a esas individuales. Entonces no se justifica que una persona participe en los últimos 10 días para terminarse el paso. Esa fue la razón. Yo creo que ustedes me darán la razón a mí o no me la darán. Algunos estudiantes de manera previa me han hablado de sus dificultades familiares, de internet, laborales. Con ellos he hecho algunas consideraciones. Pero no es el momento que usted me vaya a hablar de dificultades laborales en estos momentos cuando ya prácticamente se calificó. Entonces, si usted quiere mejorar su nota, y no tanto mejorar su nota, sino también aprender, comienza a trabajar desde el comienzo. Esto no se trata de que respondo unas preguntas y listo. Resuelvo hago unas contabilizaciones y listo. Se trata de debatir, de aprender, de generar condiciones para el aprendizaje. Procedo entonces a hablar del PREPSI. ¿Qué debe contener el PREPSI? Inicialmente voy a leer lo que dice la guía y posteriormente voy a compartirles 2 diapositivas de un material que tengo aquí preparado. Paso 4, desarrollar un ejercicio práctico en impuestos nacionales. El 1 dice lo siguiente: realizar una lectura comprensiva de los contenidos temáticos de la unidad 3. 2, ingresar al foro de discusión unidad 3, paso 4, para interactuar con sus compañeros compartiendo lo siguiente. El estudiante, de acuerdo con las lecturas realizadas en el sílabus y en el entorno de conocimiento en la unidad 3, socializará en el foro de discusión a través de la herramienta PRESI lo referente al impuesto sobre las ventas, establecido en la Ley 1943 del 28 de diciembre del 2018. En su capítulo 1, impuesto sobre las ventas, y contestará las siguientes preguntas. Defina impuesto a las ventas. Con sus propias palabras defina qué son bienes gravados, bienes exentos y bienes excluidos del impuesto sobre las ventas.
De acuerdo con la reforma, realiza una plantilla donde enuncie el grupo de bienes y servicios sobre el cual recae la exclusión de este impuesto. Realiza un listado que enuncie los bienes excluidos del impuesto a las ventas. Enuncia algunos artículos que se encuentren exentos del impuesto a las ventas. ¿Cuál es el descuento especial correspondiente al impuesto a las ventas? ¿Quiénes son responsables y no responsables del impuesto a las ventas? ¿Cuál es el periodo gravable del impuesto a las ventas? Todo esto es lo relacionado con el impuesto a las ventas. Si ustedes siguen leyendo la guía, después del literal H, ahí en el punto 2 consiguen lo siguiente. El estudiante en la misma presentación PREPSI, donde conceptualizó lo referente al impuesto a las ventas IVA, integrará la definición de impuesto nacional al consumo, analizará los conceptos, tarifas y la ley 1819 en su artículo 512-1, consultará el hecho generador de la prestación de los bienes o servicios que están gravados con este impuesto, la tarifa que debe cancelar el consumidor final, quiénes son los responsables de recaudar dicho impuesto y cuál es el periodo gravable para la declaración y pago del impuesto al consumo. Con base a esta información, yo elaboré 2 diapositivas que les voy a compartir. Aquí tengo la primera diapositiva. Ya esto está más organizado, más entendible. Más didáctico para que usted sepa qué debe contener la parte del impuesto sobre las ventas que va a incluir en su PREPSI. Impuesto sobre las ventas. Definición, hecho generador. El hecho generador se lo incluí, no está en la guía, pero me pareció de trascendental importancia de que un PREPSI que hable del impuesto de las ventas debe tener el hecho generador. Tarifas, que son bienes gravados, exentos y excluidos del impuesto a las ventas. Realiza una plantilla donde enuncie los grupos de bienes excluidos, exentos, bienes gravados al 5, servicios gravados al 5 y servicios excluidos. Sobre esta plantilla yo quiero hacer la siguiente precisión. Cuando nos dicen una plantilla es enunciar estos bienes. Sobre los bienes excluidos son muchos. Realice solamente una sola hojita donde estén los primeros bienes excluidos. Porque es que bienes excluidos son como 8 o 10 páginas en el estatuto tributario. Bienes grabados sí son pocos. Bienes grabados al 5 sí son pocos, por lo tanto puede hacer una plantilla donde estén todos los bienes grabados al 5. Servicios grabados al 5 también son pocos. Hago una plantilla donde estén los servicios grabados al 5. Servicios excluidos son muchos, por lo tanto haga una plantilla. Bienes exentos son poquitos, hace una plantilla. Seguido, ¿cuál es el descuento especial correspondiente al impuesto a las ventas? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes no son responsables del impuesto a las ventas? Y por último, ¿cuáles son los periodos gravables del impuesto a las ventas? Repito, ¿qué es lo que hay que incluir sobre impuesto a las ventas en el PREPSI? Definición, hecho generador, tarifas, que son bienes gravados, exentos y excluidos del impuesto a las ventas. Realiza una plantilla donde enuncie el grupo de bienes excluidos, exentos, bienes gravados al 5, servicios gravados al 5 y servicios excluidos. ¿Cuál es el descuento especial correspondiente al impuesto a las ventas? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes no son responsables? ¿Cuáles son los periodos gravables del impuesto a las ventas? En esta plantilla, ¿qué he agregado yo? El hecho generador y las tarifas, que me parece que son importantísimos. Pasamos al impuesto nacional al consumo. ¿Qué debe contener el PREPSI del impuesto nacional al consumo? Definición, hecho generador,
Realiza una plantilla donde enuncia los bienes o servicios que están grabados con el impuesto al consumo. Tarifas responsables y periodo gravable para la declaración y pago del impuesto al consumo. Yo sé que en estos momentos hay muchos estudiantes que ya elaboraron su PREXI. ¿Cuál es la invitación? Revise su PREXI, compárelo con estas directrices que le estoy mostrando aquí. Y si le faltan aspectos, lo complementan. De hecho, le van a faltar aspectos, sobre todo en el impuesto sobre las ventas, porque yo le agregué el hecho generador y tarifas, y adicionalmente le hice unas prescripciones sobre las plantillas. Por lo tanto, usted le va a tocar hacer de nuevo el Prexis. Hagamos un Prexis que tenga impuesto sobre las ventas y tenga impuesto nacional al consumo. Usted hace impuestos sobre las ventas y allí hará todas las ramificaciones del impuesto sobre las ventas, consumo, y allí hará todas las ramificaciones del impuesto al consumo. Eso es todo lo que tenía para decirles. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña orientación.